Buenos días, hermanos. En verdad es mi gran gozo el poder compartir la palabra de nuestro Dios con ustedes en esta mañana. Y después de, lo que fue una pequeña pausa, el Señor nos permite el retomar nuestras exposiciones del libro de los Salmos. Hoy, como ustedes ya saben, han notado, hoy meditaremos en el Salmo 10, un salmo que, pues, de acuerdo a la tradición, pertenece al rey David. Hay algunos aspectos que quizá usted recordará de la exposición pasada del Salmo 9 y que, pues, quizá valga la pena mencionarlo. Y una de ellas es que, muy posiblemente este salmo junto con el Salmo 9, pues formaban un solo salmo. Hay diferentes razones para creer esto, pero como se mencionó en algún momento en la exposición hace ya unos meses del Salmo 9, esos salmos también se tratan por separado, porque abordan temas diferentes, y este será nuestro enfoque. Nos enfocaremos en el Salmo 10 como un salmo con un enfoque diferente. Pero antes de iniciar con la exposición de esta mañana, te voy a pedir por favor que me acompañes en oración al Señor para pedir su dirección y su bendición en esta mañana. Oremos, hermanos. Padre Celestial, Señor Santo, te agradecemos profundamente, Padre, por tu palabra. Señor, te pedimos, te rogamos que tú nos hables a través de ella, que nos hables a través de la exposición de ella, ya que, solo tu palabra, Señor, trae restauración, solo tu palabra trae vida, solo tu palabra trae crecimiento, Señor, a los corazones y en las vidas de cada uno de nosotros. Te rogamos que aquel que predica, Señor, pueda predicar tu palabra con fidelidad. Te lo rogamos, Señor, y te pedimos también en tu bondad y en tu misericordia que tu Espíritu nos ilumine para poder comprender tu palabra, y que por tu gracia y por la obra de tu Espíritu en nosotros, Señor, nos permitas vivir de acuerdo a tu voluntad. Te pedimos todo esto, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y nuestro Rey. Amén. Amén. Hermanos, entre los años 2005 y el año 2008, cuando el Messenger, este software, estaba de moda, no sé si ustedes recordarán esa famosa, no sé si llamar aplicación, pero sí programa que traía la computadora, que pues seguramente fue un tiempo donde pasamos gratos momentos en los cibers o en casas, y fuiste ya de los más privilegiados con una computadora en tu hogar. Entre el año 2005 y 2008, cuando estaba de moda, al menos para mí, en mi etapa, la etapa que me tocó vivir, era común recibir correos o mensajes con reflexiones cristianas, o que al menos, pretendían el serlo. Esas reflexiones eran conocidas como las famosas cadenitas. No sé si algunos de ustedes las recordarán, las famosas cadenitas que llegaban al Messenger, ¿no? Estas cadenitas lo que pedían era que reenvíes el mensaje a tus contactos. A veces traían allá como que una maldición, ¿no? Si no compartes este mensaje a todos tus contactos, algo pasará, ¿no? Y pues la intención era que solo reenvíes esto pues para llenar la bandeja de entrada de alguna persona. Una de estas cadenitas, pues al menos una de las que me llegaron a mi correo, a mi Messenger, fue una que hablaba sobre personas que habían rechazado a Dios, o personas que rechazaban a Dios, que le habían dado la espalda a Dios y que habían sacado a Dios de su vida.
En este correo habían mini historias que mostraban pues a personas en diferentes contextos dándole la espalda a Dios y pues esto trayendo consecuencias a cada uno de ellos. Y una historia que en particular me impactó cuando era joven fue aquella historia de una madre con su hijo. No sé, a lo mejor usted la ha escuchado de diferentes maneras, se puede contar de diferentes formas, pero lo que yo recuerdo era que, bueno, esa historia nos narraba que sobre un muchacho que estaba a punto de salir de su casa para irse a una fiesta con sus amigos donde iba a tomar e iba a drogarse. Pero antes de salir, la madre se le acercó y le pidió que por favor, pues que no lo hiciera, que no vaya a la fiesta y que se arrepintiera de su vida pecaminosa, que se arrepintiera de sus pecados. Sin embargo, tras la petición de su madre, el hijo respondió que pues él no lo iba a hacer y simplemente se iba a ir. Entonces la cadenita te narra que cuando el muchacho iba a salir de su casa, la mamá le dijo: hijo, que Jesús te acompañe. A lo que el joven respondió: mamá, si Jesús quiere ir conmigo, solo tengo espacio en la cajuela. Y en un tiempo después, la mamá recibe una llamada telefónica y era un oficial de policía que le llamaba para informarle que su hijo había tenido un accidente y lamentablemente todos los pasajeros que iban con él, incluyéndole, habían muerto. Sin embargo, algo extraño había sucedido. La cajuela del coche estaba intacta. Era chistoso porque incluso en las historias de las cadenitas ponían la foto de una imagen con unos huevos que estaban en la cajuela y los huevos no se habían roto y un sinfín de cosas más. Y la segunda historia que me impactó, que me marcó, o que al menos me dejó pensando cuando recibí esta cadenita, fue la ya conocida frase que supuestamente dijo Joseph Bruce, el propietario del White Star Line, quien afirmó que del Titanic ni Dios lo podría hundir, ¿no? Y todos sabemos lo que pasó. Creo que si estuviesen de moda las cadenitas otra vez, estarían con el título que aparece muchas veces en los memes de los muchachos, ¿no? Gente a quien Dios abandonó, dio la espalda, ¿no? Y no al revés. Bueno, el propósito de estos correos, hermanos, era ayudar a las personas, o al menos lo que esos correos intentaban era ayudar a las personas a reconsiderar el no rechazar a Dios en sus vidas. Y si bien estoy aquí contando esto para defender lo que esos correos afirmaban en sus historias, si eran verídicas o no, lo menciono porque la realidad es que, bueno, esos correos apuntaban a lo que es un hecho, y es que el hombre, por el pecado y la arrogancia de su corazón, le ha dado la espalda a Dios. El hombre, por su arrogancia y por el pecado que hay en él, desprecia a Dios y lo termina sacando de su vida. Y hermanos, creo que a ninguno de nosotros, en verdad creo que a ninguno de nosotros nos sorprendería ni nos sorprende, hermanos, que eso sea la realidad diaria de aquellos que abiertamente dicen pues no querer nada con Dios. Creo que no nos sorprende que esas personas se comporten así cuando pública y abiertamente ellos dicen: a mí no me interesa a Dios. Sin embargo, hermanos, la realidad que también debemos considerar es que esto también sucede en la iglesia. Es decir, personas que llamándose cristianas o refiriéndose a sí mismas como creyentes, desprecian al Señor y rechazan hacer su voluntad, la voluntad de Dios, al mantener vidas pecaminosas, al vivir vidas en pecado. Ya sea, hermanos, esto es una realidad que la iglesia experimenta porque, bueno, esas personas no son
que el pueblo de Dios sufre, ya sea porque esas personas no son verdaderos creyentes o porque su corazón ha sido endurecido. Su corazón ha sido endurecido. Y esos hombres entonces rechazan la idea de Dios como rey y señor de sus vidas. Y piensan que sus juicios, bueno, esos juicios están lejos de ellos. O quizá nunca les alcancen, nunca lleguen hasta ellos. Sin embargo, mis amados hermanos, el Salmo 10 nos llama a tener una perspectiva correcta y nos llama a considerar la siguiente verdad: ya que el Señor juzgará el pecado en su pueblo, debemos arrepentirnos de nuestro pecado y confiar en Él. Ya que el Señor juzgará el pecado en su pueblo, debemos arrepentirnos de nuestro pecado y confiar en Él. Bueno, nuestro salmo, como podemos notar en el versículo 1, te voy a pedir por favor que mantengas tu Biblia abierta para que me puedas seguir a lo largo de esta exposición. Nuestro salmo comienza en el versículo 1 con unas preguntas que el rey David hace al Señor. Unas preguntas que él dirige al Señor y que podemos leer y que dicen: ¿por qué estás lejos, oh Jehová? ¿Por qué te escondes en el tiempo de la tribulación? Bueno, quizá algunos de nosotros pudiera pensar, como algunos han sugerido, que David estaba reclamándole a Dios que él estaba ausente cuando el pueblo del pacto y él más lo necesitaba. Pero bueno, debemos decir que el salmista no está acusando a Dios de haberse olvidado de los suyos, ni de haberles abandonado. Más bien, como algunos teólogos han comentado, como William Van Hemeren, a David le parece que los tiempos de angustia son una carga demasiado pesada de llevar, y pareciera que sus oraciones por liberación no son escuchadas. Es decir, lo que tenemos aquí es la perspectiva del salmista, es la súplica del salmista, es la experiencia del sufrimiento del salmista vuelta a una oración. Y como comenta Juan Calvino, a pesar de la queja de David, él estaba completamente persuadido de la presencia de Dios con él. De lo contrario, habría sido en vano haberle llamado en busca de ayuda. Así que David realmente él no está pensando en un Dios ajeno a él y a su sufrimiento. Él simplemente, a través de esas palabras, él muestra cómo ese tiempo de angustia es algo pesado para él. Es una experiencia difícil para él. Y clama a Dios por liberación. Clama a Dios por auxilio y socorro. Bueno, ¿por qué David se sentía de tal manera? ¿Por qué él estaba experimentando un tiempo de mucha angustia? ¿Por qué David estaba experimentando todo esto que le hacía clamar de esta manera al Señor? Bueno, como podemos notar por nuestro pasaje, eso se debe a la maldad de los hombres a su alrededor. La maldad de estas personas era tal que David acudía al Señor para su pronto auxilio. ¿Cómo eran estos hombres, hermanos? ¿Cómo eran estos hombres? Bueno, lo podemos notar en nuestro pasaje. Esos hombres eran arrogantes, esos hombres eran jactanciosos, esos hombres eran altivos. Lo podemos ver del verso 2 al verso 4. Por ejemplo, en el versículo 2 se nos dice que con arrogancia el malo persigue al pobre. Él está preparando artificios. Él está ideando artificios para atrapar, para perseguir, atrapar al pobre.
También podemos notar en el versículo 3 que el malo se jacta del deseo de su alma. Esto quiere decir que esos hombres alardean, se pavonean, expresan con orgullo quizá, que ellos pueden hacer lo que desean, que ellos pueden actuar de tal manera que, no importa si es pecaminosamente, no hay quien les detenga. Ellos presumen porque pueden hacer el mal que quieren. El malo, también como menciona el versículo 4, por la altivez de su rostro, es decir, por su orgullo, esos hombres no buscan a Dios. También nuestro texto nos permite el ver que, la moral y la ética de estos hombres estaba invertida. El versículo 3 declara lo siguiente: estos hombres bendicen al codicioso y desprecian, aborrecen a Jehová. Estos hombres son aquellos que a lo bueno le llaman malo y a lo malo llaman bueno. El versículo 5 también nos deja ver que estos hombres no consideran los mandamientos de Dios. Es decir, estos hombres saben que existen los mandamientos de Dios, son conscientes de ellos, saben que Dios ha dado mandamientos, pero los dejan fuera de sus vidas. Sacan la ley de Dios de su conducta, de su vida. Es por eso que el versículo 5 declara: tus juicios, tu ley, tus mandamientos, podría ser otra lectura, los tienen muy lejos de su vista. Lo que tú has dicho, Señor, lo que tú has juzgado, lo tienen muy lejos de su vista. También podemos notar que estos hombres se creen autosuficientes. Ellos han prosperado. Esa es una mejor lectura para lo que dice el versículo 5. La Reina Valera dice que sus caminos son torcidos en todo tiempo. Una mejor lectura debiera ser, ellos han prosperado. Ellos han prosperado. Sin embargo, como declara el versículo anterior, el versículo 4, a pesar de que estos hombres han prosperado, a pesar de que a estos hombres les va bien en la vida, el versículo 4 declara: no hay Dios en ninguno de sus pensamientos. No buscan a Dios porque piensan que sus propias manos bastan. No buscan a Dios porque no ven una necesidad de Él, al menos no la perciben. Confían tanto en ellos mismos que no temen que todo lo que ellos tienen llegue a su fin. Es por ello que en el versículo 6, como podemos notar, ellos declaran, el versículo 6 dice: dicen en su corazón. ¿Qué es lo que dicen? No seré movido jamás. Nunca me alcanzará el infortunio. Por otro lado, la maldad de estos hombres y su pecado también se hacen evidentes en la forma en la que ellos trataban a los demás. Como notamos hace un momento, el versículo 2 dice que al pobre, es decir, al justo, lo persiguen y preparan trampas para él. El versículo 7 declara que su boca está llena de maldición, maldicen a las personas y seguramente también a Dios. Su boca está llena de engaños y en su boca solo hay fraudulencia. Y también del verso 8 al verso 10, el salmista nos permite ver que, a manera de una ilustración, esos hombres eran tan perversos que son comparados como lobos, como leones. Vemos que como si fueran un león o leones
Estos hombres persiguen al justo, se guardan, acechan desde la oscuridad, se agachan y se preparan para atacar y prender al justo. Y lo peor, hermanos, es que estos hombres justifican sus acciones diciendo, como podemos notar en el versículo 11, que Dios ha olvidado. Dios ha olvidado. Él ha encubierto su rostro, dicen ellos, nunca verá. Y como resultado, en su corazón han dicho, como declara el versículo 13, tú, Dios, no inquirirás. Es decir, estos hombres, por la arrogancia de su pecado en su corazón, ellos se levantan los ojos al cielo y dicen, Dios, tú no ves nada de lo que hacemos, tú has encubierto tu rostro y tú no nos llamarás a cuentas. Estos hombres eran perversos. Estos hombres eran despiadados. Sus corazones perversos y pecaminosos se habían llenado de tanto orgullo que menospreciaron a Dios y decidieron vivir la vida como si ellos fuesen dioses. O en su defecto, comenzaron a vivir la vida como si ellos fuesen Dios. Lo más inquietante, hermanos, llega cuando consideramos quiénes eran estos hombres. Porque uno podría pensar que David está describiéndonos en el Salmo 10 a los pueblos paganos. Quizá pudiéramos llegar a pensar que David estaba describiendo a aquellos que rodeaban a la nación de Israel. Sin embargo, hermanos, eso no parece ser el caso. Esos hombres, como podemos notar en el versículo 5, ellos no desconocen la ley de Dios. Ellos no desconocen los juicios de Dios. Ellos saben que existen y muy posiblemente ellos los sabían de memoria, de pies a cabeza. Sin embargo, ellos habían decidido sacar la ley de Dios, sacar los juicios de Dios de su vida. Ellos habían decidido no considerarlos. También notamos que estos hombres conocen a Jehová. Estos hombres conocen a Yahweh, el Señor del pacto. Sin embargo, estos hombres han decidido despreciarle. Es decir, conociéndole, le han hecho a un lado. Versículo 3. Ellos también, por el versículo 11 y el versículo 13, ellos también podemos notar que ellos reconocen que Dios es el rey. Ellos reconocen que Dios en su calidad de rey es también juez. Sin embargo, como declara el versículo 11 y el versículo 13, ellos han creído que Dios no inquirirá, que Dios no les llamará a cuentas. Y en el versículo 16 notamos lo que David declara, algo muy interesante. Él dice en el versículo 16 lo siguiente: de su tierra han perecido las naciones. O como dice otra versión de la Biblia, borra de tu tierra las naciones. La expresión, hermanos, de tu tierra debe ser entendida no como el mundo. David no está diciendo de tu mundo borra las naciones, borra a los paganos. No está diciendo eso, sino lo que David dice es de tu pueblo, de los tuyos, borra las naciones. Y la palabra naciones que aquí aparece sirve para hablar no de los pueblos vecinos,
sino de aquellos que, llamándose el pueblo del pacto, habían menospreciado a Dios por vivir vidas pecaminosas. Como comenta Juan Calvino, las naciones no se refiere a los extranjeros o a los que no pertenecían a la raza de Abraham según la carne, sino a los hipócritas que se jactaban falsamente de pertenecer al pueblo de Dios. O como también comenta alguien por ahí, la preocupación del salmista es con la tierra de Israel, donde prevalecía la anarquía. La palabra naciones se refiere a los malvados de Israel que actúan como los paganos. Así que, hermanos, lo que tenemos aquí no es la descripción de incrédulos paganos, sino de personas que, estando en una relación de pacto con Dios, han despreciado al Señor y rechazan hacer su voluntad al mantener vidas pecaminosas. Esos hombres perversos en nuestros días no tendrían ningún problema con llamarse a sí mismos cristianos o creyentes en Jesús y al mismo tiempo vivir vidas pecaminosas, vivir pecaminosamente. Ya sea, hermanos, porque en realidad esas personas no son verdaderos creyentes. Usted lo sabe, la iglesia visible está conformada por personas que están en una relación sincera con el Señor y personas que están de una manera insincera. O en términos del Señor Jesús, bueno, el trigo crece junto con la cizaña. Ya sea que esas personas que están en la comunidad de la fe, bueno, quizás no son verdaderos creyentes, o porque si bien pudieran serlo, ser creyentes verdaderos, su corazón ha sido endurecido por el pecado. Así que lo que tenemos aquí no es la descripción de gente extraña al Señor, es gente que forma parte de la comunidad de la fe. Entonces, ante la perversidad del pueblo hipócrita que ha despreciado al Señor y que oprime al justo con su pecado, David clama al Señor en oración. Y su oración la encontramos del verso 12 al verso 18. Hay por lo menos, hermanos, dos peticiones que David hace al Señor en su oración. En primer lugar, David clama al Señor por su intervención y por su liberación. Lo podemos ver, por ejemplo, en el versículo 12, que David le pide al Señor que se levante. Levántate, Señor, le pide David. Bueno, esta era una expresión característica de los salmos, hermanos, esta expresión era una forma común de los salmos que se cantaban al inicio de la guerra, o de los salmos que eran entonados mientras el pueblo marchaba a la guerra. Era una forma de invocar a Dios para que Él luche a favor de su pueblo. Pero nota por favor que el versículo 12 agrega: alza tu mano. El versículo 12 dice: levántate, oh Jehová Dios, alza tu mano, no te olvides de los pobres. Esta era una expresión, hermanos, de poder. David le pide a Dios que su intervención esté cargada de su poderío. El hombre, Dios, cree que tiene el poder suficiente para menospreciarte. Cree que por sí mismo es autosuficiente, que no te necesita y que puede valerse por sí mismo. Cree que su poder es tal que tú no puedes hacer nada en su contra. Sin embargo, el verso 15 declara que Dios quebrantará el brazo del inicuo. Es decir, Dios mostrará, hermanos, que
no hay fuerza ni poder que pueda oponérsele. Por más que los hombres piensen, por más que estos piensen que tienen el poder, Dios les mostrará que son nada, absolutamente nada a su lado. Entonces David le pide a Dios que Él se levante, que intervenga en la historia y que salve a su pueblo. Y en segundo lugar, David pide a Dios que juzgue a los perversos. David pregunta en el versículo 13, lo siguiente: ¿por qué desprecia el malo a Dios? ¿Por qué? ¿Por qué desprecia el malo a Dios? Y la razón que él presenta es porque ellos creen que Dios no les llamará a cuentas. En lo interno del corazón, hermanos, la práctica del pecado está fundamentada en esto. No creemos que Dios nos llamará a cuentas. ¿O creemos, como ellos declaran en el versículo 14, que el Señor ha escondido su rostro, que Él no ha visto nada? Sin embargo, David declara, verso 14: tú lo has visto. Hermanos, el Señor conoce lo que sucede en su mundo. Hermanos, el Señor conoce la maldad de los hombres que ellos cometen en su mundo. Pero no solo conoce lo que sucede en su mundo, el Señor conoce lo que sucede en su reino. Y por supuesto también Él conoce lo que sucede en su iglesia. No hay nada que se escape de Él. Él ve la maldad de los hombres. Él conoce lo profundo de su ser. No hay nada que se pueda escapar de su visión. Nadie puede esconderse de su mirada. Él lo ha visto. Y como Él lo ha visto, entonces Él también juzgará. Es por eso que David también declara en este mismo verso: tú darás, versículo 14, la recompensa con tu mano. Es decir, Señor, tú juzgarás y darás a cada uno lo que merece. Es interesante notar, hermanos, que aquello que el Señor va a dar, aquello que esos hombres merecen por su rebelión, aquello que el Señor va a declarar como uno de sus juicios, es el destierro y la muerte, la expulsión de su reino, la expulsión de su pueblo. El versículo 16 declara: Jehová es rey eternamente, y como rey nuestro Señor ha juzgado. ¿Cuál es el juicio de Dios? De nueva cuenta, el versículo 16 nos permite saberlo: de tu tierra han perecido las naciones. Nota que primero, David menciona una expulsión de tu pueblo, es decir, fuera de tu pueblo. Dios, como parte de su juicio, expulsó a los perversos que se encontraban afectando dentro de su pueblo. Por eso Juan Calvino dice lo siguiente: la tierra santa ha sido finalmente purgada de las abominaciones e impurezas con las que había sido contaminada. El Señor expulsará a los perversos de su reino. Pero también nota, por favor, que el ser expulsado implica la desprotección y por lo tanto la muerte. Ser expulsado del pueblo de Dios significa ser aislado de las bendiciones de Dios, y aún más terrible, de Dios mismo, de su benevolencia. Los hombres descansaban en sus propias fuerzas y creían que por su prosperidad, creían que su prosperidad y seguridad
radicaba únicamente en ellos. Pero el juicio de Dios, hermanos, les mostrará que lejos de Dios no son nada. No son nada. El hombre apartado de Dios, lejos de Él, expulsado de su reino, perecerá. Entonces, nuestro salmo termina respondiendo a las preguntas iniciales del salmista, de David. Jehová no está lejos. Él pregunta: ¿por qué estás lejos, oh Jehová? No, David, no, hermanos, Jehová no está lejos. David pregunta: y te escondes, ¿por qué te estás lejos? ¿Y por qué te escondes en el tiempo de angustia? Bueno, Dios no solo no está lejos, Él está presente y Él escucha la súplica y el clamor de su pueblo. Su oído está atento a ellos. Él no está escondido en el tiempo de tribulación. Él está listo, hermanos, para socorrer al justo. Él está listo para socorrer al huérfano y al oprimido, para que el malvado no vuelva a hacer violencia contra ellos. Y es aquí, hermanos, ante la realidad del juicio de Dios, que el Salmo 10 nos llama a examinarnos a nosotros mismos. Nos llama a arrepentirnos de nuestros pecados, porque el Señor juzgará la maldad en su pueblo. El Salmo 10 nos llama a arrepentirnos, a escudriñar nuestro corazón y arrepentirnos de nuestros pecados y a confiar en el perdón que Dios ofrece para aquellos que acuden a Él en arrepentimiento y fe. Permítanme terminar ese sermón con algunas aplicaciones para nuestra vida. En primer lugar, hermanos, en primer lugar debo decir, si tú no eres un verdadero creyente, si tú no eres un verdadero cristiano y no te y ni siquiera te identificas con uno, quizá tengas algunas preguntas con relación a lo que has escuchado en esta mañana. Si así fuera el caso, pues me encantaría el poder platicar contigo, y sé que al pastor y a los demás ancianos de aquí también, y seguramente muchos más hermanos de la iglesia estarían encantados de platicar contigo. Pero si tú no eres un verdadero cristiano, quizás te estés preguntando: ¿por qué Dios me ha de juzgar a mí? ¿Eso qué tiene que ver conmigo? Si yo no soy parte del pueblo de Dios, ¿por qué Dios va a juzgarme como a estos hombres que pertenecían a su pueblo si yo no formo parte de su pueblo? Yo no soy creyente, no me considero uno, y la verdad, por lo que ya escuché, ni siquiera me dieron ánimos ni ganas de hacerlo. Déjame decirte que la Biblia nos enseña, la palabra de Dios nos enseña que Dios es el Rey de todo cuanto existe. Dios es el Señor de todo cuanto existe, porque Él lo ha creado todo. Y como Rey de todo cuanto existe, Él creó al hombre para que éste le sirviese, para que éste le adorase y para que éste le obedeciera. Sin embargo, al igual que con los hombres del Salmo 10, toda la humanidad se ha rebelado en contra de su Señor. Se ha declarado independiente, autónomo, se cree autosuficiente y por lo tanto se ha negado a someterse a Él. Después de la primera rebelión de los seres humanos en el Edén por nuestros primeros padres, la Biblia nos enseña que el pecado entró al mundo y junto con el pecado la muerte. Desde entonces no ha habido ser humano, a excepción de nuestro Señor Jesús, que no porte ambas cosas, pecado y muerte. No ha habido hombre
que no porte pecado y muerte, cosas que llenan su corazón de arrogancia para rebelarse en contra de su Creador y Rey, y les hace merecedores de su santo juicio. Así que, si bien aunque tú no formes parte de su pueblo, formas parte de su creación, de la creación rebelde que levanta las manos al cielo en contra de Dios. Sin embargo, Dios, en su gran amor y en su gran misericordia, mandó a Jesús, su único hijo, su único y amado hijo, para que Él viviera la vida perfecta de obediencia al Padre, al gran Rey que tú y yo debimos haber vivido. Y lo mandó también para que muriera la muerte horrorosa en la cruz que tú y yo merecíamos por nuestros pecados. Si este es tu caso, si tú no eres alguien que se considera un creyente en el Señor Jesús, o en su defecto, si tú dices ser creyente en el Señor Jesús, pero te hayas vivido una vida en pecado, que has puesto a Dios a un lado, le has dado la espalda y has hecho lo que has querido de manera pecaminosa, bueno, el Señor te llama en esta mañana a arrepentirte y venir a Él, venir a Jesús confiando en Él. Ven a Él arrepentido por tus pecados y confiando únicamente en la obra de Cristo Jesús, el único justo, el único recto, que fue tratado como injusto para que los injustos como tú y yo seamos justificados en Él y por Él. El Señor te llama en esta mañana. Se escucha la voz de Dios llamándote al arrepentimiento. Ven a Él confiando en Cristo Jesús y en Él solamente. Y en segundo lugar, hermanos, para todos aquellos que nos llamamos cristianos, creyentes en el Señor, el Salmo 10 nos llama de la misma manera a evaluar nuestras vidas. No sea que llamándonos a nosotros mismos el pueblo de Dios, nos encontremos viviendo vidas paganas. Quizá podemos pensar que, bueno, nosotros no somos como los hombres del Salmo 10. ¿Por qué no estamos buscando lastimar a nuestros hermanos aquí en la iglesia? No andamos como leones acechando en lo oculto, acechando en las sombras para hacer el mal a alguien. Bueno, quizá, seguramente no es el caso. Seguramente no andas persiguiendo a otros creyentes ni deseando atraparlos para hacerles caer y buscar su mal. Al menos no de la manera en la que se nos describe aquí. Sin embargo, ¿qué hay de aquellas prácticas más sutiles? Como el chisme que decimos de nuestros hermanos. O el hablar mal de ellos. Somos los primeros en ser criticones a espaldas de nuestro hermano. Que hay aquellas divisiones que hacemos dentro de la iglesia. Si te llevas con fulanita, ni me hables. ¿Qué hay de las mentiras que nos decimos los unos a los otros? ¿Qué hay de la exclusión, de la discriminación que puede haber aquí? ¿Qué hay del rencor y la falta de perdón entre la iglesia? De nueva cuenta, quizás no persigas al pobre, pero ¿no estarás actuando pecaminosamente en contra de tus hermanos al vivir de esas maneras? Por otro lado, hermanos, por favor, consideren su forma de vivir, consideremos nuestra forma de vivir. No nos estaremos jactando en el deseo de nuestra alma, es decir, no nos estaremos jactando en el poder hacer lo malo que deseamos sin haber aparentemente consecuencia alguna.
Usted lo sabe. Pecamos y al principio con miedo, con temor. Pero como aparentemente no ha pasado nada o no pasó nada, al día de hoy estamos practicando el pecado libremente. ¿Habrá pecado en ti del cual no quieras arrepentirte? Quizás pensando que Dios se ha olvidado, estés viviendo de tal manera. O quizás, al igual que estos hombres, has pensado que Dios ha encubierto su rostro, o que nunca Él verá la vida que estás llevando. O peor aún, hermanos, creyendo que Dios sí ve nuestra vida, y sabiendo que Él sabe la manera en la que vivimos, seguimos practicando el pecado porque el temor de Dios se ha apartado de nosotros. Quizás sea una relación de noviazgo pecaminosa. Quizás sea adulterio, el consumo de pornografía y todo tipo de inmoralidad sexual. Quizás sea la codicia, el robo, la hipocresía, el chisme, la mentira, el ser deshonesto o fraudulento con el otro. Quizás sea la discordia, la envidia, los celos, la falta de gratitud, el descontento, el provocar divisiones. Quizás sea el tener una moralidad invertida, que a lo bueno le llamamos malo y a lo malo le llamamos bueno, y regimos nuestra vida de tal manera. Hermanos, si este es nuestro caso, el Señor nos llama al arrepentimiento hoy. No permanezcas viviendo como si no hubiera Dios, y aún peor, no permanezcas viviendo como si tú fueras Él. No sea que pensando que sus juicios se han atrasado o que el Señor se ha olvidado, el Señor hoy te llame a cuentas. Arrepiéntete y ven a Él confiando en Cristo y solamente en Él, porque solo en Él hay perdón y redención. Por otro lado, quizá alguno de ustedes pueda decir: bueno, Juan, yo no tengo ni un problema con todo lo que has dicho. Sé que Dios me pedirá cuentas, y por eso me esfuerzo por no caer o me esfuerzo por no cometer tales pecados. Hermano, si ese es el caso, gloria sea a Dios por ti en verdad. Sin embargo, también permite recordarte a lo que siempre me recuerdo. Mira, el pecado no solo se trata de las cosas malas que hacemos, sino también de las cosas buenas que no hacemos. Es decir, pecamos cuando hacemos cosas malas y cuando no hacemos las cosas buenas que Dios quiere que hagamos. Y por lo general, amados hermanos, dejamos de hacer lo que Dios quiere cuando nuestro corazón se llena de orgullo y se llena de deseos de autosuficiencia. Es nuestra comunión con el Señor lo que más atesoramos. O al igual que los paganos, no hay Dios en ninguno de nuestros pensamientos. No buscamos a Dios, hermanos, y no le buscamos porque no creemos que en realidad necesitamos de Él. ¿Cada cuándo buscas tener comunión con Dios? ¿Será quizás solo los domingos? ¿Y esto porque algún familiar te trae? Quizás será solo los domingos y solo porque aquí están tus cuates o tus amigas. ¿Cuándo, hermanos, cuando las cosas van mal en nuestras vidas, lo primero que hacemos es ir a Dios buscando su provisión, buscando refugio en Él? ¿O somos los primeros en ir en todo lugar y gastar nuestras últimas opciones para decir: lo único que nos queda es ir con el Señor? Hasta que gastas todos sus intentos y todas las maneras que te has ingeniado, se te recuerda que tienes un Dios sentado en el trono. Pero ¿qué hay de aquel momento, aquellos tiempos cuando las cosas van bien? ¿Sigues necesitando a Dios? ¿Es Dios, hermanos,
hermana, señorita joven, es Dios y su palabra, es Dios y su gloria, es Dios y su reino lo que dirigen tus planes, es Dios y su palabra, su gloria y su reino lo que dirigen tus metas, tus proyectos. Es Dios, su palabra, su gloria y su reino en lo que inviertes tu vida, en lo que inviertes tus recursos, en lo que inviertes tu tiempo. ¿O lo es únicamente y exclusivamente en ti, tus planes, tus reinos, tus metas, tus propósitos? ¿Con qué frecuencia oramos? ¿Con qué frecuencia leemos la palabra? ¿Está nuestro corazón descansando, hermanos, y reconociendo que dependemos completa y absolutamente de nuestro Señor? ¿O estamos descansando en nosotros mismos? Hermanos, sabiendo que nuestro Señor juzgará el pecado en su pueblo, a través del Salmo 10 el Señor nos llama a examinarnos a nosotros mismos y a desechar todo pecado y toda arrogancia que encontremos en nuestros corazones. Nos llama al arrepentimiento, mis hermanos, y nos llama a confiar y creer lo que su palabra nos dice, que aquellos que están en Cristo, si confiesan sus pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hermanos, vengamos al Señor. Nuestros pecados, como decían alguien ahí, nuestros pecados no son lo que nos alejan del Señor, son los pecados no confesados los que nos alejan de Él. Vengamos a nuestro Señor, vengamos a nuestro Rey y confiemos en aquel que es el único justo y recto, aquel que nunca vivió como un hombre malvado, aquel que nunca habló engaño aquel que nunca habló engaño, ni de su boca salió maldición, aquel quien tenía los juicios de Dios cerca de su vista y podía decir mi comida es hacer la voluntad de mi Padre, aquel que nunca pagó con mal a su enemigo, ni derramó sangre, sino su propia sangre. Confiemos en aquel que fue hecho por nosotros pecado y fue expulsado de su tierra al Gólgota, donde fue crucificado lejos de Jerusalén, de la tierra santa, y pereció no por manos de sus enemigos, sino a causa del juicio de su Padre, para que tú y yo y todo aquel que confía en Él solamente pueda tener seguridad de perdón. Vengamos, hermanos, a Cristo Jesús y confiemos en su gracia, la cual nos perdona y nos fortalece para vivir de acuerdo a su voluntad. Y roguemos al Señor día y noche que en su gracia y en su Espíritu Él nos permita arrepentirnos de nuestros pecados, ser consciente de ellos y arrepentirnos de nuestros pecados, venir a Él en fe y confiando que en nuestro Señor Jesús recibiremos el perdón de ellos. El Señor bendiga su palabra.